Soy Maga Díaz, actriz, periodista, y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Bienvenida, Karin, a Salta de Una. Es un gustazo poderte tener aquí, no solamente porque te admiro por todo lo que haces, sino porque, bueno, también eres amiga, nos hemos apoyado en momentos, bueno, que uno me da risa porque uno ve para atrás y son momentos súper bonitos. Y bueno, me gusta tenerte aquí. Para quienes no saben quién es Karin Vallecillo, pues es escritora, dramaturga, yo diría que hasta productora, de cierta manera, aunque no lo hagas, porque eres productora de tus proyectos, o sea, te has encargado también de no solamente escribir en teatro, sino también en cine, ahora en televisión, en series como por ejemplo la de Luis Miguel, y bueno, siento que cuando uno logra esas cosas, uno como que produce su vida. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenida. bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, además una de las maneras de empezar a hacer cosas es generándolas uno mismo, o sea, no Claro. esperar que alguien lo haga. Entonces, por supuesto, las primeras obras de Tumbarrancho las producíamos entre todos. Después entró Patricia, después de lo que coincidió, entró Patricia Fusco, que tiene una mente mucho más organizativa Sí, que la de Jesús, la de Giovanni y la mía, y puso orden. Pero sí, en general uno termina produciendo sus proyectos, ¿no? sí, que ella también es una actriz, una productora súper, súper talentosa. Y bueno, no, Giovanni, que también lo hemos visto en El Amparo, en muchísimas películas, teatro, y también Jesús, pues, o sea, son venezolanos talentosos que ahorita, bueno, tú te encuentras en Ciudad de México y bueno, también es chévere ver cómo muchos venezolanos están haciendo cosas maravillosas en otras partes del mundo. Y eso también ayuda, ojalá, a otros, ¿no? No, absolutamente, donde uno, eh, el que abre una puerta no se abre la puerta solamente a sí mismo, sino que Claro. la deja abierta para que entren los demás. Total, Yo total. tenía un amigo que me encantaba que decía, no importa quién llegue primero, con tal que hable a los otros. Eso es verdad. Bueno, mira, este podcast realmente la idea es conocer los saltos que tú quieras compartir. Y, por ejemplo, siempre comienzo de una ya porque creo que es más sabroso poder hablar a partir de los saltos. Si ha habido un salto que te ha marcado a ti, bien sea que te ha gustado o no, porque a veces no nos gustan, en lo personal o en lo profesional, que tú hayas dicho, bueno, no sabía cómo hacerlo, pero me lancé. Bueno, mi primer gran salto en la vida fue muy chama. Yo estudié en un bachillerato donde solo había ciencias. Ok. Y cuando tocaba eso de elegir ciencias, humanidades, era la opción de irme a otro colegio, y yo dije, no, yo me voy a quedar con mis amigos. Entonces, claro, yo soy bachiller en ciencias, muy buena en física, química y matemática, yo no me acuerdo nada, Eso es pero importante. en aquel momento era muy buena. O sea, yo recuerdo un examen de química orgánica que el Wow. profesor me escribió, deberías estudiar esto. Y por supuesto mi mamá, que trabajaba en PDVSA, eso fue para ella como la gloria. O sea, sí, imagínate que Karin estudia ingeniería petroquímica, una cosa así. Además Total que es, en las familias, bueno, más que todo latinas, cuando eres un ingeniero, un médico, un abogado, es como, claro, no, y eso era, y mi mamá trabajaba en PDVSA en ese momento, entonces era claro, como, no, todo está hecho, y por supuesto pertenecer a una empresa como lo era PDVSA en aquel momento, era tener la vida asegurada, ¿no? Porque eso es casa, claro. Y trabajo, estabilidad. dinero, bueno, una estabilidad total. Y yo tenía esa opción de estudiar ingeniería, porque además tenía digamos, tenía como la capacidad para hacerlo, pero termino decidiendo por estudiar letras en la Universidad Católica, lo cual fue, bueno, un gran salto y una gran desilusión en mi caso. Para sí, tu familia. Yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, porque además ni siquiera escogí otra cosa que más o menos, sino letras, que letras típico además, que todo el mundo dice que te vas a morir de hambre, Claro. que para qué, porque letra vas, todo, o sea, nadie sabe para qué sirve realmente estudiar letras. Y nada, yo decidí, porque evidentemente sí, aunque tenía muchas habilidades para la física, para la química,
tenía una inclinación hacia la escritura, o sea, Claro. mi madrina es escritora de televisión también, escritora de artículos de humor, y desde que yo era muy chiquita, siempre me regaló libros, nunca me regalaban muñecas, ni Barbies, ni nada. La de las Barbies era mi mamá, que eso también me ayudó en lo teatral. Pero porque era hija única y me tocaba inventarles historias y cuentos. Claro, Pero mi madrina me dio como mucha, digamos, me regaló la literatura, ¿no? El claro. placer por la literatura. Entonces, cuando ya yo llego al colegio, me gustaba, de hecho era la que hacía las clases, las tareas de castellano, y la que escribía las obras de teatro para las tareas de castellano. Entonces estaba eso allí, entonces, y por eso me decido por estudiar letras. Y claro, es un gran salto, y además lo hice muy chiquita porque yo salí del bachillerato a los 15 años. Entonces era Wow. como Sí, muy decidir algo que es muy importante a muy temprana edad. Por supuesto, todo el mundo todo el mundo decía, a lo mejor se arrepiente, todavía es muy joven, por claro. ahí hace un año de letras y se da cuenta que no le gusta y se sale. Sí, intentar, pues. Pero, exacto, pero fue todo lo contrario, o sea, entré a estudiar letras y el mismo año que entré a estudiar letras descubrí el teatro. Entonces creo Tu que ese ha papá y sido que como, no. no, todo mal, todo mal. Pues ese ha sido como mi primer gran salto difícil, además, porque sabes que tienes como el viento en contra, Claro. pero que, bueno, igual mi mamá después me apoyó, o sea, me ayudaba con la universidad, con los libros, con todo. Yo recuerdo que yo no tenía computadora en la casa y ella todavía trabajaba en PBS y ya me pasaba los trabajos, o sea, no, Pero yo me imagino que ahora el vuelco que ha dado, bueno, de un tiempo ya para acá, tu vida, al ver obras de teatro, al ver películas, además que todas tienen como un propósito más allá de lo que pueden decir, ah, es de algo de entretenimiento, ¿no? Es un propósito y mensajes poderosos. Ella, yo creo que jamás debe haberse imaginado eso, ¿no? Nunca te ha no, y dicho además, nada. no, mi mamá es farandulera, entonces ya a partir de que hice la primera obra de teatro, que escribí, la primera obra de teatro que fue Isabel Soña con Orquídeas, cuando ella fue al estreno en el Ateneo y todo el mundo la abrazaba y la Claro. felicitaba y no sé, para mi mamá eso fue, además, sabes, ver gente de televisión, eso fue así como, ya, lo logró. Tanto es así como nosotros, mi hermana y yo nos reímos porque yo recuerdo ya se había estrenado el Amparo, todo, o sea, ya yo había ido, yo le digo, ya yo había ido a San Sebastián, ¿no? Y cuando comienzo a escribir en Mi Amiga, sale en el Sepulturero, sale, no, y RCTV, ahora vi que vas a hacer una telenovela y no sé qué, que la escribe Karim Valecillo. Y mi papá le dio una emoción y mi hermana y yo nos reíamos. O sea, no se alegró que fuiste a San Sebastián y se alegra que sales en el Sí, Sepulturero. qué cómico. Bueno, para las personas que quizás ven esto de otro país, Mi Amiga es una seriela, que es un híbrido, es una serie, pero Sí, novela. Yo digo que es una serie, porque en verdad hay muchas ahorita series que son como nosotros en Latinoamérica diríamos, como unos culebrones, pero son buenísimos. Y es súper cool porque trata temas también como muy, muy modernos, sobre todo lo que es ser youtuber, influencer. Eso, ¿dónde se puede ver ahorita en Mi Amiga, Cari? en la app de RCTV está, o sea, todo el mundo, en cualquier lugar del mundo la pueden descargar y ahí está en la aplicación de RCTV. Claro, y tus papás se alegraron demasiado porque, bueno, ellos, como ellos y nosotros hemos crecido con RCTV, que es un canal aquí en Venezuela súper querido, y yo me acuerdo que yo de chiquita, yo soñaba con estar en una de las cuñas de Navidad de RCTV, porque es lo máximo. No sé, yo creo que por Sí, eso se alegraron más de que estuvieras allí que en San Sebastián. sí, sí, además, bueno, yo comencé a trabajar en RCTV en el 2001, 2002, por ahí. Y además, sí fue para mí un proceso de aprendizaje, un lugar donde me formé como escritora, donde agarré músculo Claro, para poder enfrentar cualquier tipo de escritura. Y creo que ahí viene como
es que hay dos saltos, uno que tiene que ver con el teatro y otro que tiene que ver con el de la televisión. ¿Cuál te digo primero? Bueno, no, el que tú quieras, el que te haya dado más, quizás más emoción o esa adrenalina que a veces uno no sabe si hacerlo o no. Bueno, el salto del teatro. Yo venía como junto con Jesús y Gio también, trabajando como de la mano de Gladys Prince en el grupo Actoral 80, haciendo obras de teatro para niños. Pero Gladys se sale se va del grupo Actoral 80 y hacemos otra obra de teatro juntos, pero en ese momento ya uno había comenzado como con la necesidad de hacer, de hablar de algo que era algo que uno no veía en los escenarios, o sea, Okay. contar historias que uno no ha encontrado o con las que uno no se ha identificado, independientemente de que hay grandes dramaturgos venezolanos y grandes obras venezolanas, y a mí me habla mucho Cabrujas, y me habla mucho Helio, y me habla mucho Chocrón, pero decíamos, ¿dónde estamos nosotros, nuestra generación, dónde está allí? Como en aquel momento todavía estaba esa idea de los grandes grupos de teatro y que te llamaran y que te pidieran un texto o que tú fueras a trabajar con los grandes grupos, porque además estaban divididos Claro. así, era el actoral, el rajatabla, el contrajuego, el teja, cada uno en su espacio además. Entonces, esa era como la opción que uno tenía y nosotros decidimos hacer nuestro grupo de teatro, o sea, fue como un riesgo y además comenzamos Claro. con una obra que escribí yo que se llama Lo que Kurt Cobain se llevó y no teníamos ni siquiera fecha de estreno ni lugar de estreno, o sea, nosotros no sé cómo estábamos ensayando, nosotros ensayábamos en la Universidad Central, no puedo decir dónde porque hasta los momentos era clandestino que estuviéramos ahí, teníamos que esperar un cambio de guardia para que uno de los vigilantes nos dejara pasar. Qué arriesgados. Y ahí comenzamos a ensayar y éramos Natalia Paulini, Carlitos Sánchez, Jesús Carreño, Giovanni y yo. Después Carlitos se va y Jesús asume el personaje de Carlitos y nos quedamos nosotros cuatro nada más con eso. De tanto buscar dónde estrenar, porque además no éramos nadie, o sea, nadie nos conocía, o sea, más allá de que han actuado, Claro. Jesús había actuado en las obras No tenían como un nombre hecho todavía. y nos dice, Natalia tenía mucha relación con el rajatabla, y Paco Alfaro, que en paz descanse, nos da solo un fin de semana. Un fin de Todo semana, o ese sea, trabajo para un fin de semana. claro, exacto, de jueves a domingo. O sea, claro, en aquel momento esos fines de semana eran más largos, los fines de semana teatrales eran más largos, era casi de jueves a domingo. Y nosotros decimos, ensayar todo lo que hemos ensayado para hacer 4 días, o sea, 4, o sea, era como, y, Lo tomaron. o sea, lo hicimos, obvio, Claro. lo hicimos, y fue genial, porque la publicidad la hicimos nosotros, imprimimos los afiches, me acuerdo como en stencil, Claro. tenía como mucho el espíritu medio grunge de Nirvana, y lo más loco fue que evidentemente el estreno estuvo bien, o sea, el estreno obvio siempre a los amigos, que, pero no sé qué pasó de jueves a domingo, que el domingo nosotros teníamos gente, o sea, la función del domingo, nosotros delimitábamos el escenario y teníamos gente en el piso alrededor, que casi los actores no podían ni moverse, porque además teníamos una banda en vivo, no sé qué pasó, y eso sucedió, o Se sea, corrió ese es la el giro. voz. Tanto así que el rajatabla ya tenía como toda su temporada establecida y tenía como que un fin de semana aquí en el medio, otro fin de semana por allá, y nos dio como esos huecos Claro. para que nosotros estuviéramos allí. Y de ahí en adelante, ahí fue cuando se nos unió Patricia Fusco y nos consiguió unas funciones en vivo, porque además, como era un híbrido y tenía la banda de rock en vivo, también la podíamos hacer en espacios que eran le hicimos en Discovery, o sea, la Eso podíamos es hacer un en espacios, lujo. Tener una banda en vivo, exacto, una obra de teatro es como wow. sí, son los abogados de Murphy, que además eran un tripeo, o sea, eran como, porque además los músicos tienen como otra Otra manera vida. de ser distinta, otra vida, y era como esa fusión de nosotros con ellos, y nosotros terminamos yendo a un festival
de teatro en Bielorrusia, o sea, por Wow. allá donde el diablo perdió la cédula. Entonces creo que habernos arriesgado a ese salto, a lo mejor hay gente que piensa que todo tiene que ser más ideal, que te tienen que dar una temporada de un mes en Claro. el horario estelar, que dígame después nosotros después hicimos cuentos de guerra así en los espacios cálidos del Ateneo, que era Buenísima esa obra. así, y ahí fue donde nos vio Moisés Guevara, que, que ya no está con nosotros tampoco, y que él en ese momento era el director del Trasnocho, y Moisés nos lleva al Trasnocho, y de ahí en adelante todas las obras que hizo Tumbarrancho las estrenábamos en el Trasnocho. Que es un teatro Pero maravilloso aquí en en Caracas, pues que todo el mundo quiere ir, pues. sí, y en ese momento para nosotros fue eh, eh, como ese voto de confianza, pero si nosotros no nos hubiéramos arriesgado a hacer esos 4 días, si hubiéramos dicho, no, Claro, vamos a esperar a conseguirlo, nadie iba a saber nunca de lo que nosotros éramos capaces, o sea, de qué madera estábamos hechos, ¿no? totalmente. No, además que fue como, o sea, es aquí, aquí fue, estamos listos, sin mucho pero. Sí, además que eso es lo grandioso que tiene el teatro. O sea, para hacer una película, sí, o sea, sí hay gente que hace película con un iPhone y te van a salir, bueno, sí. Claro, Pero en general, el teatro tiene esa posibilidad de no, de poder tenerlo todo y a la vez poder hacerlo con nada, ¿no? hay algo que me gustaría resaltar aquí porque inclusive me siento identificada con eso y le puede ayudar a las personas que ven este podcast, es que muchas personas cuando hacen algo artístico están, bueno, tratando de que conectarse, de que sea quizás perfecto, entre comillas, para ellos, como que lo ideal o estar preparados y se tardan más o quizás nunca lo accionan. ¿Qué piensas tú de eso? Bien sea como un escritor o un director o un actor, que se lo piensan demasiado. Mira, si van a montar una obra o si van a hacer una película o si van a hacer un monólogo, lo que sea. ¿Qué piensas? Pero el tiempo perfecto no existe, o sea, no existe. O sea, siempre sucede algo, para todo, para irte del país, para regresar al país, para tener un hijo, para hacer, nunca es el momento ideal, o sea, no existe eso, y uno siempre cree que sí. Sí, Bueno, yo voy a tener un hijo cuando tenga una casa, cuando tenga un carro, cuando tenga no sé qué, o yo voy a hacer tal cosa cuando ya tenga tal, cuando uno cree que la vida es como de pasos, como de check, me lo check. dice y me río porque a mí me ha costado entender eso muchísimo. Bueno, porque Claro, uno quiere estar preparado. exacto. Entonces todo el mundo está como check, check, check. No, o sea, nada sucede cuando uno lo espera, sino cuando lo encuentras, cuando tiene que suceder. Entonces, lo que tienes es que estar en la vía. Lo que no puedes hacer nunca, que a veces es bueno estudiar. Yo soy muy defensora de la academia, muy defensora de la preparación, pero yo a veces siento que la gente dice, bueno, estudio esto, hago un posgrado, después hago una maestría, después hago Ujú, un curso de no sé qué. Y en todo ese tiempo se te pasa el tiempo de hacer. O sea que, totalmente. entonces, la única manera de aprender a escribir, de aprender de hacer teatro, de hacer cine, de hacer todo, es haciéndolo. Claro, Es en el único lugar donde realmente va a suceder y donde además vas a generar las redes de conexión que te van a permitir hacer otras cosas, ¿no? Yo siempre lo cuento porque creo que es un ejemplo claro, porque a veces uno siempre dice, bueno, si no me llaman para escribir algo, si no me llaman para hacer un guión, yo no escribo un guión claro. o yo no hago esto. Y eh, recuerdo que en algún momento hay Rolando Lowenstein, que es alguien que distribuye contenidos, un director de fotografía, una gente de televisión muy importante, pero que ahora se dedica a distribuir contenidos. Me preguntó que si yo tenía algunos proyectos, algunas cosas que yo quisiera contar, y yo le mostré varios proyectos míos. Uno de esos proyectos le interesó a Héctor Palma y comenzamos a trabajarlo juntos. Ok, Pero te digo, con el norte como siempre de, bueno, vamos a ir, vamos a venderlo, claro. pero sin ninguna certeza, o sea, como sin esa idea de que, mira, es que estoy escribiendo esto porque va a salir dentro de un año Netflix o va a salir dentro de un año en RCTV, no, sino Claro. vamos a trabajarlo.
Y en el proceso de hacer ese proyecto, que todavía no ha encontrado como su camino, lo lee Carla González Vargas, que es la showrunner de Luis Miguel. Y ella me busca, o sea, se contacta conmigo y me dice, tu proyecto nos gustó, pero la verdad no es algo que se pudiera realizar o no se pudiera realizar en México. Me explicó algunas condiciones legales que no permitían que ese proyecto se pudiera realizar en México o tuviera lógica en México, más que eso, lógica. Pero me gusta como tu estilo, me gusta tus ideas, me gustaría que trabajaras con nosotros. Y ella me dice, tengo dos opciones. ¿Me puedes presentar algún proyecto que tengas para ver si nos interesa? O puedes formar parte del equipo de escritores de la segunda temporada de Luis Miguel. Entonces yo dije, si yo le presento un proyecto y no le gusta, cerré esa puerta. Claro, totalmente. ¿Y ya tú habías visto a Luis Miguel para ese entonces? Sí. Que la Entonces yo primera le digo, temporada a mí me encantó. Bueno, y es el sol de México, por Dios. exacto. Y ella me dice, esto, piénsalo y tú me dices, o sea, cómo te gustaría trabajar con nosotros, o sea, a ver si hay una posibilidad de trabajar con nosotros. Por eso son las dos opciones que tengo. Yo lo pensé, yo dije, me invento un proyecto, porque además no tenía nada, porque si hubiera tenido algo preparado, yo digo, bueno, pero me invento una cosa, improviso algo aquí y resulta que no entro. Pierdes la oportunidad. Y pierdo la oportunidad y le dije, no, quiero escribir, quiero escribir en Luis Miguel. Entonces, siempre pongo este ejemplo porque es de un proyecto que no se ha concretado, pero que abrió otra puerta a otra cosa. Entonces, yo creo que a veces uno siente que pierde el tiempo cuando hace cosas que no son como tu foco principal. Exacto, o que no tienen un norte claro. O sea, ¿para qué voy a escribir una obra si no la voy a montar? ¿O para qué voy a escribir este guión si nadie lo va a leer? Pero a la hora de la verdad, cuando te presentas a un sitio, por lo menos cuando yo me presenté en RCTV, me pidieron algo escrito y yo no había escrito televisión, pero había escrito teatro. Entonces presenté mis obras de teatro. Entonces, si tú no tienes nada que presentar, si tú dices, yo quiero ser guionista de series, pero ni siquiera has intentado en tu casa hacer una escena, no tienes nada que mostrar. Entonces, es importante no pensar que las cosas tienen que ser de una manera exacta, o sea, que tú vas a escribir un guión y se lo vas a dar al director que te gusta, él va a decir que sí, y de ahí va Hollywood. O sea, no hay no hay caminos, o sea, no hay exacto, cada quien se va construyendo su propio camino en las decisiones que va tomando. Y además es un camino hacia ninguna parte, porque a lo mejor tú dices, bueno, llegaste, hiciste tal cosa, y tú dices, ya llegué, no, porque de repente entras en otro proyecto y todo funciona diferente y es otra cosa. Entonces, además tampoco es que hay un norte, tampoco es porque yo me divertía mucho porque yo he estado cerca de dos proyectos. Bueno, uno soy parte, pero el otro he estado cerca, que es la familia, y es eso, estás en Cannes y al otro día estás en Caracas otra vez y tienes que volver a empezar y generar tus proyectos y generar de nuevo un camino. Por supuesto que eso te deja, que es lo que te deja grandes relaciones, que ya te conozcan por otras cosas, que ya sepan quién eres tú, pero a la hora de la verdad tienes que seguir trabajando. Yo se los pongo mucho de ejemplo a amigos actores que me impresiona la cantidad de proyectos que generan los actores acá. O sea, que tú ves, que ellos mismos escriben. No, o que si no escriben, buscan. O sea, como gente que tú no te imaginarías que a estas alturas, porque están súper, no puedo decir quiénes son, pero están montadísimos, como diría Lilo Rondón, están montados, y buscan un guionista, no, necesito un guionista, voy a presentar este proyecto a Netflix, no sé qué, porque nada les garantiza nada, o sea, nada le garantiza a nadie que por más que hayas protagonizado la serie del momento, tú vas a tener trabajo dentro de un año o 2 años. Entonces, todos están
en ese proceso en mayor o menor medida. Bueno, lo hemos visto en muchas entrevistas que a mí me encanta, que si Reese Witherspoon, Nicole Kidman, mujeres que están, vamos a decir, como quien dice, ya lo han logrado demasiado, y tú dices, ¿qué más quieren? Bueno, quieren seguir trabajando, creando, y se han tenido que generar sus propias oportunidades contra viento y marea, porque, por ejemplo, Bombshell, que está Charlize Theron, ella comenta en muchas entrevistas que a ella le daba pavor, o sea, todo lo que se estaba lanzando con esa película, pero dale, pues. O sea, son Claro, gente que no paran. además que se enfrentan a otras cosas, o sea, por ejemplo en Claro, Hollywood, se enfrentan que pasaron de los 40, entonces ya no son claro. tal, entonces te dice, bueno, si no me van a llamar, yo misma me hago mi serie, o sea, así de Total, sencillo. ya está, tengo la plata, voy a hacérmela. O sea, ¿hay algún salto, por ejemplo, quizás, me has contado un poco los saltos artísticos, pero un salto personal, o por lo menos que muchas mujeres nos preguntamos, voy a decir que hombres también, pero cuando, por ejemplo, entrevisto a una mujer que en verdad sí es muy talentosa, que es exitosa, el éxito se mide de distintas maneras, pero ha logrado hacer lo que quiere, vivir de eso ya es un gran éxito. ¿Cómo has logrado quizás equilibrar eso con tu vida personal? Yo creo que eso es algo que todas o todos nos preguntamos siempre. Eh, bueno, es complejo. En mi caso, hasta ahora, por ejemplo, en mi caso de relación de pareja es particular porque Giovanni es parte, además digamos, de mi profesión, de mi carrera artística. Claro, Porque, bueno, Giovanni es actor y es parte del grupo, tenemos un grupo juntos, un grupo de teatro y después también una productora de cine. Entonces, eh, nos hemos vinculado mucho también por el hacer cosas juntos, por el generar proyectos. Él lee todo lo que escribe, todo lo que yo escribo, él lo lee, me critica, me molesto con él, eso está nos bueno. reconciliamos. Y así vamos, o sea, como hemos sido en ese sentido, hemos aprovechado, digamos, como el momento de cada uno para construir nuestra relación. Evidentemente, como todos, nosotros tenemos 15 años juntos, entonces es como puedes pasar Bastante. por momentos eh, difíciles, puedes pasar por momentos incluso donde puedas sentir que ya, o sea, como que se terminó, o si haces algo, se puede terminar. eh, y creo que todo ha sido como un proceso de entender cuándo es el momento de cada quien, eh, cuándo complementarse, cuándo hacerse a un lado, es otra manera. Y por supuesto, sí, o sea, como en mi caso nosotros no estamos casados y entonces también es como enfrentar hasta los deseos de los demás, o sea, mi mamá Claro. hasta hace nada quería que nos casáramos o qué sé yo, siempre lanzaban esa punta por allí. Menos mal que llegó Ivana porque entonces a ella se Que es acabó una bebé hermosísima. entonces sí es complejo como asumir una relación desde otro lugar que no sea como el más convencional, ¿no? Total, es Extraño. ir contra muchos, bueno, estereotipos, paradigmas, o sea, la sociedad. Pero eso me interesa mucho tu punto de vista porque, bueno, yo creo que a todas, no importa si una mujer es como muy open mind o sea, y dice, bueno, todo va a fluir, siempre nos vemos cuestionadas por la sociedad, por los valores, por las tradiciones, no importa inclusive si la familia es muy open mind o muy conservadora. De cierta manera siempre hay como esa, inclusive esa presión de la edad de cuándo te vas a casar o cuándo vas a tener hijos, o si estás esperando ese momento perfecto que ya nos dijiste que para ti no hay un momento perfecto, pero de poder estar establecida en tu carrera, de sentirte realizada, porque también parte mucho de eso del amor propio de uno, hombres y mujeres, de estar en un momento en el que ya tú te sientas preparado, ¿no? Para estar con alguien más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a ti, tú te sentiste preparada siempre o sencillamente te dejaste llevar? No, para nada. O sea, además que nadie piensa que, extrañamente, yo por alguna cosa como del melodrama en mi vida, o sea, de haber sido criada viendo telenovelas,
Yo siempre pienso que las cosas se van a terminar. Cuando veo que tengo como tanto tiempo con Giovanni, yo digo, ¡ah! Imagínate. Era el desenlace. Entonces, siento que hemos vivido como cambios juntos, que hemos crecido juntos, pero nunca hemos estado tan preparados para las decisiones que hemos tomado, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando nos fuimos de Venezuela la primera vez, o por ejemplo, cuando salió embarazada Ivana, que ese sí es como un punto grande de inflexión en la vida de una mujer, pero hace Un poco, salto o sea, hermoso, además que ella es hermosa. no, además es divertidísima. El otro día yo le decía a Giovanni, mira, yo no sé, pero ella es actriz. Es súper histriónica. Es súper histriónica. Yo le digo, yo te digo, no sé, ya ahí hay otra actriz en la familia. Pero, pero en el caso, por ejemplo, de Ivana, hace poco he estado leyendo mucho sobre el tema de las mujeres en el cine, de la presencia de las mujeres en el cine, de cómo se muestran a las mujeres en el cine, del cine feminista. O sea, he estado como Sí. entendiendo también, porque como yo no soy militante, digamos, de militar en un equipo especial, pero sí me gusta tener como mis ideas claras Sobre el lo que está feminismo, sucediendo. pues lo que está sucediendo, ok. Y entonces, hace poco hay un libro que me encanta que se llama From Reverence to Rape, como desde la reverencia al violar, que es Ok. como toda la presencia de la mujer en el cine hollywoodense, ¿no? Y una de las cosas que dice, y eso dije, claro, o sea, como evidentemente al principio la mujer era como la diosa, o sea, sí, Rita Hayworth, ¿sabes? Sí, Garbo, la diosa. ¿Verdad? En el momento que la mujer empieza también a exigir derechos, transformaciones, cambios, no sé qué, es como, te la cedo, pero no lo puedes tener todo. Hay una frase que me encanta porque dice como, el hombre le tiene tanto miedo al poder de la mujer que no puede aceptar que se una el poder biológico de la concepción al poder profesional. O sea, entonces como wow. que te dice, ajá, te entrego el poder profesional, pero no puedes tener las dos cosas a la vez, no puedes ser mamá y profesional. Claro, Entonces tú tienes es que doblemente decidir. poderosa. Exacto. Entonces, el discurso hace que la mujer que se presenta en el cine, que es independiente, que es profesional, generalmente está sola y no quiere ser madre. Entonces, digamos, en la narrativa que construye el hombre, porque además la narrativa que construye el hombre en el cine es, sí, puedes ser Simone de Beauvoir, pero no vas a tener hijos ni te vas a casar, ¿no? Claro, Entonces, eso inconscientemente uno lo ha absorbido y uno cree que hay una división en eso. Y uno cree que ser madre o enamorarte te quita algo de de tu independencia profesional. O sea, entonces, pero eso también viene de una narrativa construida. Incluso me encanta porque dice, en general, en el cine se condena mucho la maternidad. O sea, las madres que aparecen en el cine son madres terribles. En general, las mujeres que son independientes tienen madres terribles, pero unas tías grandiosas, súper mente abiertas, pero solteras. Entonces, ellas siguen entonces los personajes siguen como el ejemplo de la tía revolucionaria y no la claro, madre conservadora. Y tú, claro. y, y tú te pones a pensar, y yo empecé a hacer como recuentos de madres en el cine, y hasta la más, digamos, la más obvia en la película más comercial del planeta, que es la madre de Rose en Titanic, es así. Mientras Claro, Rose quiere ser independiente y feliz, tiene una madre castradora. Entonces yo decía, claro, hay cierta cuestión en lo cierta verdad en esto que está aquí. O sea, hay una narrativa donde se condena la maternidad y donde se la separa de lo intelectual, claro. ¿no? Además que eso viene, o sea, eso viene desde hace muchos años y eso por lo tanto hemos crecido en muchas generaciones con eso, lo vemos como real, o sea, esa es la verdad absoluta. Y es complicado Exacto. plantear algo distinto. O sea, es complicado, Sí, inclusive para uno como mujer,
aceptarlo de corazón, o sea, creérselo. Porque, por ejemplo, ves personajes como, bueno, una Jennifer Aniston que pasó por tanto escarnio público y que tiene una vida profesional muy exitosa, pero que en la personal, bueno, ha habido toda una controversia si tenía hijos, si se casaba, si no, o sea, es muy fuerte. Y en Sí, verdad eso no tiene por qué estar desligado, como tú lo dices. sí, y por otro lado también está, eh, es raro porque cuando es lo que un argentino, no comediante argentino decía, o sea, la sociedad te empeña en que tengas hijos. O sea, tienes que tener hijos cuando vas a tener hijos. Pero cuando tienes Claro. hijos, la gente no te quiere con tus hijos. Entonces, te odian en los aviones, te odian en los restaurantes, te odian Sí, en todas partes. es Póngase de contradictorio. acuerdo, póngase de acuerdo, ¿no? Entonces, Inclusive como imagen o como actriz, o sea, tienes que darle la vuelta muy, muy, muy inteligentemente. exacto. Entonces, si no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Si entonces tienes hijos, porque bueno, ya eres una mamá y nadie te va a dar el papel de bomba sexy porque eres mamá, o qué Claro, sé yo. Entonces, hay toda una contradicción que además está como muy presente en las decisiones. O sea, yo recuerdo que cuando yo estudiaba letras, como la más inteligente del salón, se casó y nosotros era como que, ¿cómo se va a casar? arruinó O su sea, vida. como si además tú agarras el cerebro y lo pones en remojo cuando te casas. ¿Qué es eso? Entonces yo creo que, y por eso me dio muchas luces este estudio, porque es cierto, es como no te quiero conceder las dos cosas, cuando realmente las dos cosas las puedes ser. Claro. Evidentemente tu vida no es igual, o sea, porque si tienes una responsabilidad, independientemente de que tú quieras que tu vida sea como antes, ya no lo es, y es Claro, algo que hay que aceptar, pero porque para hay el hombre también, o sea, el hombre no da luz, pero el hombre es papá, o sea, el hombre es igual de importante y tienen que, o sea, es lo mismo, cada quien es distinto, pero es la misma responsabilidad y la que yo siento es una percepción que hemos tenido así toda la vida, que la que más lo sufre es la mujer. exacto, es porque, por ejemplo, si dentro de los dos, vamos a estar claros, o sea, si es una pareja, le puedo poner el ejemplo de nosotros, o sea, Giovanni tenía que filmar en Venezuela a principios de año, y yo me regresé con Ivana. Claro, Si a mí me tocara, si a mí me tocara irme un tiempo, me tendría que ir, que tendría que ir con ella. Hay una diferencia ahí bien particular, ¿no? Hace poco también me lo decía una amiga productora de una pareja de actores muy famosos acá en México, donde dice, él estuvo filmando una serie en Cutuciapó, tiene 3 hijos. Él estuvo filmando una serie en Cutuciapó y ella se quedó con sus 3 hijos en la casa y él está en Cutuciapón. Ella se vino a filmar una película con nosotros y se vino ella y los 3 hijos y la no, nana. oh, Entonces, Dios mío. o sea, hay una cosa y ahí bien particular donde evidentemente, Bueno, está lo maternal, o sea, hay claro, una cosa también natural, inclusive si uno se pone a pensar desde pequeño, yo amo profundamente a mis papás, a los dos, pero a mí me gustaba estar más con, o sea, a mí me gustaba, cuando me tenía que ir a un trabajo, me gustaba irme con mi mamá. No sé, capaz es una cosa de seguridad que uno siente, bueno, porque estuvo allá adentro, ¿no? Es algo inconsciente, puede ser. sí, está entre eso y bueno, el rol que uno asume, uno dice, bueno, es Total, así, o sea, pero pudiera pasar, o sea, pudiera pasar que yo digo, mira, yo me voy un mes a estudiar, no sé, a Nueva York y tú te quedas con Ivana, claro, pudiera pasar, pero claro, es como, siempre ahí empiezan a jugar como todas estas cosas que uno ya tiene aprendidas, o sea, total, total. esas narrativas que uno tiene ahí en la cabeza y te juega mucho y por más a veces que tú quieras ser, romperlas, no puedes. No es tan Y fácil. otra es que precisamente también, que es el otro lado, que, que tener un hijo es demasiado emocionante, o sea, es como Qué una bonito. montaña rusa, es dificilísimo, nadie te lo dice, porque a todas las madres le da como amnesia y nadie te habla de lo horrible que es al principio, o contado por tu hermana, suena todo maravilloso. Total, total, total. Sí, o sea, Pero tiene sus pros y sus contras.
pero lo que es, no sé, no sé, yo recuerdo como las etapas esas de crecimiento, los brotes esos de crecimiento, y te quieres volver loca, o sea, como que, pero por otro lado, también lo que te ayuda como a ponerte en perspectiva en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, antes era muy, como yo digo, como del sí fácil, que constantemente me decía, ay, vamos a hacer esto, y yo sí, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer. Ahora sé que tengo un tiempo preciado y Claro. no me embarco en cosas, no que no tengan, ni siquiera tienen que ver, darme como Eres más frutos selectiva. económicos ni nada. Yo No, puedo no. embarcarme en proyectos que igual, pero que yo siento que son importantes para mí y no Claro. solamente por estar o por ayudar a alguien o porque es chévere, sino que ahora siento que tengo que enfocarme más porque, digamos, cada hora que yo pierdo de estar con Ivana tiene que valer la pena, porque además disfruto mucho cuando estoy con ella, Claro. es muy Además que está divertida, chiquita. es muy divertida, además está en la etapa donde empiezo a hacer todas las cosas, o sea, donde nada, dice la primera palabra, camina por primera vez, descubre la lluvia, descubre esto, Qué entonces estás bella. como en esa etapa donde estás descubriendo el mundo Claro. y, y en serio el mundo se ve mejor a través de sus ojos, entonces eh, no me gusta perder segundos con ella por algo que no me llene. Entonces Total. lo que hago, eso sí me hace como hacer como más clara, como más precisa, como tomar decisiones eh, menos a la ligera, como antes de que, cuando yo estaba embarazada, había como todo este rollo ya de que México es un país, o sea, era nuestra visión en ese momento y lo es. Sí, lo es, lo es. México es un país para la gente que está en la industria muy importante porque aquí se está haciendo casi todo, porque aquí están todas las empresas Sí, es están como aquí, una especie de Hollywood latino. aquí se hace serie, publicidad, telenovela, todo, se hace aquí. Y evidentemente es como el gran sitio, el gran sitio al que venir si quieres trabajar en la industria, incluso hasta si quieres dar el salto para Estados Unidos, porque está a nada, o sea, ya las relaciones son como Sí. este, muy, muy cercanas, se está generando contenido entre los dos países, o sea, es, es un hecho que hay. Ese es un buen consejo para quienes nos estén viendo y escuchando y quieran quizás tomarlo. Bueno, porque ahorita también con todo o sea, cada vez estamos más globalizados y hay mucha migración de todos lados. Y hay muchos Sí, venezolanos en el y sector México es un lugar, artístico allá. además, y México es un lugar, además, que a diferencia de otros sitios donde he estado, donde, atención todos los venezolanos, donde ser venezolano no es un problema, o sea, donde atención los ¡Uh! venezolanos. Porque aquí hay tanta gente de tantos lugares del mundo, o sea, tanta gente, aquí hay actores españoles, argentinos, colombianos, mexicanos, Claro. mexicanos, creo que son los que menos hay, dirán ellos, aquí hay de todos lados, y entonces eh, no haces la diferencia, no es como hacer un casting en Colombia donde dicen, ah, ya el venezolano, aquí está otra vez el venezolano, sino Claro. eres uno más. Tanto así que yo le dije a mi jefe la primera vez, el head writer de Luis Miguel, yo le digo, no, que aquí en México hay muchos venezolanos. Y me dice, ¿en serio? O sea, no es que no lo notan porque no están tan atentos, porque hay mucha gente de muchos lugares. Entonces Claro. no les vienes a quitar el trabajo, ni No, vienes a para lo que viene nada. todo el mundo. Entonces es un gran lugar. Pero volviendo como al cuento y al salto que no di, cuando yo estaba embarazada de Ivana, ya estaba como México, 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 es México, es México. Y aquí hay una ley por si acaso también le sirve de dato, pero no creo que es algo como viable, o por lo menos para mí no lo es, que si tú eres extranjero, pero tu hijo nace aquí, te dan la residencia. Ok. Me dan la residencia a los papás de, de, eh, del nene. Entonces, todo el mundo decía, es buenísimo, te vas a México, das a luz en México y te dan la residencia. Pero en ese momento yo no tenía nada en México, o sea, Claro. tenía amigos, pero, pero no, la verdad era como, bueno, comenzar a buscar trabajo, además embarazada, entonces Que no es fácil. buscar trabajo embarazada no tiene mucho sentido y después
Y ya que después de haber dado a luz y después de haber tenido Ivana, sé que no tiene ningún sentido, hubiera sido horrible. Claro, y además el momento de los abuelos, de tu familia Sí, aquí, o sea, eso también es importante, ¿no? sí, sí, sí. Y por supuesto, había como la gente con el tema de Venezuela, que bueno, evidentemente Venezuela siempre es Sí, siempre es es una un complicación, y entonces era como, no, ¿cómo vas a tener un hijo en Venezuela? Que Venezuela cómo está, que no sé qué. Bueno, eso era todo. Y por supuesto había como el 50% de razón, ¿no? claro. Pero, pero en ese momento yo sí dije, ahí sí sentí miedo, o sea, sentí miedo de vivir una experiencia como la maternidad que yo no sabía, o sea, no, además yo tuve a Iván a los 40 años también, o sea, no, no es que tenía 25. Bueno, pero eso es un Eh, éxito también que inspira a muchas mujeres que quizás creen que ya, como quien dice, se les pasó, yo detesto esa frase, se les pasó el tren. sí, se me fue el autobús. No, 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 ya, no, ni ya va. Después de Astrid Carolina Herrera, todo se todo, puede. todo se puede. Obviamente hay que tomar sus previsiones, pero ahorita también esas cosas, o sea, eso ha ¿Quién cambiado fue el que le mucho. dijo? ¿Cuál es esta ahí? Dios mío, Halle Berry también creo que tuvo un hijo a los 46, algo así. Bueno, Sí, o sea, nada, y también ahorita todo o sea, los estereotipos de las edades han cambiado muchísimo. O sea, vimos en el Super Bowl a Shakira y a J-Lo y sabemos que las mujeres son espectaculares, pero es importante porque si J-Lo tiene 51 años y se ha conservado así, igual que Madonna, o sea, eso quiere decir que todo es posible. Antes cuando uno decía 60 años ya se imaginaba que era un abuelo. Y claro, ahorita bueno, aunque no todos te son creas, jóvenes. los millennials no, los centennials son insoportables. Los centennials son así como, ¡ah! Voy a cumplir 25. Sí, no, Y no. he llegado al final de mi Imagínate. vida. Sí, 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 sí. El otro día yo escuché a alguien que me dijo, tengo 25 y de verdad la vida se me ha ido. Y fue como, no. Los centennials son como, ¿qué te pasa? Porque no, no, imagínate, no, ya un señor mayor, 40, y uno dice, yo tengo 43. Que son todavía, sí, o sea, eso ha Esos cambiado son los mucho. centennials que viven en el instante. Pero uno, sabes que también es eso, o sea, uno viene de una generación donde ya, la generación Agua, pues, donde los 40 son los nuevos 30. Claro, Entonces, total. ya no tienes como esa duda de si eso, poder ser madre. No sé si es más difícil o más fácil, no sé qué hubiera sido de mí, o sea, a mí no me gustan los hubiera, porque no Ujú. tienen sentido. No sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera tenido a los 27 o a los, no sé. Pero Pero no, creo que para todo el mundo que vea este episodio, o sea, inspiras muchísimo, primero porque saltaste en lo profesional, en la carrera, también en todo lo que son los paradigmas de la edad, al tener una hija a los 40, también casarse, bueno, para mí están casados, para tener una pareja con quien también, o sea, prácticamente son como una especie de socios porque han trabajado juntos y en la parte creativa, que a veces también hay, no importa qué tipo de pareja son, o sea, hay mucho ego, o sea, lo creativo es complicado y lo han sabido llevar de una manera increíble y yo creo que, bueno, es posible, que a veces uno piensa, no, eso no va a pasar jamás. Yo creo que son las maneras. también la apertura que tú tengas, o sea, como Sí, precisamente al no, digamos, al no forzar a la vida que te dé exactamente como el guión que tú lo que tienes. Entonces, mira, yo planificaste. escribí este guión y tú me sigues este guión Además al que pie de ya, la letra. ya tú sabes como guionista que cuando un actor no te dice lo que está ahí, que te da de todo, bueno, fluir con eso. Claro. Además, creo que también es eso, que uno como, por lo menos como yo escribí televisión, y a veces uno escribe una cosa y por cuestiones de producción, lo que sea, va y sale otra. Uno sabe que la vida es así también, que uno, yo me acuerdo de una frase de mi profesor de teatro, Franz Pano, que decía, uno planifica y después rectifica. Es verdad, o sea, uno está constantemente planificando y como te digo, eso, uno planifica cómo se va a ir del país o uno planifica cómo va cómo va a tener una relación o tal, y después vas rectificando en el camino, ¿no?
En este Total. caso, por lo menos ahorita que estamos viviendo como todo este proceso ha sido complejo, por lo menos tener un hijo en casa y escribir y estar los tres, es así como de repente estoy escribiendo una cosa y Sí. ella, No, el 2020 ha sido un año retador para todo el mundo, o sea, para bien, para mal, como sea. Mira, Karin, ¿hay alguna canción que a ti te inspire o que te recuerde alguno de esos saltos que nos compartiste en el episodio? Como por ejemplo la primera obra de teatro, o cuando nació Ivana, o cuando te mudaste a México, o cuando comenzaste en Luis Miguel. este, yo soy como, yo tengo como mi soundtrack personal, Ok. pero te voy a dar una primicia porque yo hice la rocolera hice la rocolera con Elo Maturene, entonces Buenísimo. para no poner la misma canción, para que no tengan las mismas canciones, hay una cosa muy loca, pero a pesar de que a mí me gusta Nirvana, me gusta, qué sé yo, este, Sí, que es muy cómico Alanis porque se Morissette. ve súper cuchi y de repente es rockerísima. No, pero también tengo mi lado, o sea, tengo mi lado pop y muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, como tengo como una mezcla extraña en la cabeza y hay una canción que siempre es raro, pero siempre la pongo antes de subirme a un avión, aunque habla de muerte y es rarísimo, que es Knocking Heaven's Door, pero en la versión de Guns N' Roses. Y Ok, para mí es como, o sea, como que tocando las puertas del cielo, para mí ok, significa otra cosa que lo que significa dentro de la canción, ¿no? claro. Y yo recuerdo, y además esto es muy raro, que yo comencé a hacer como ese ejercicio, o sea, yo me ponía unas canciones para subirme a los aviones, no porque le tenga Ok. miedo, sino era como por inspirarme. La primera vez que fui a Argentina, hace muchísimo, pero o sea, el año de ñauca, fue la primera vez que yo viajé sola y fue como a los 21 años. O sea, y recuerdo que yo como reuní dinero, yo daba clases, no me preguntes de otro Venezuela. Entonces yo agarré y quería conocer Buenos Aires. Entonces me fui solita y me hice como un playlist. Ok. Y entonces, evidentemente, estaba Fito Páez, estaba, estaba Soda Stereo, estaba Nirvana, pero realmente, y Guns N' Roses y tal. Pero entonces cuando yo me monto en el avión, cuando el avión comienza a despegar, comienza a sonar Knocking Heaven's Door, que entonces yo digo, era muy raro porque nada, sonó de la nada, pero yo estaba viajando con el equipo de básquet de Venezuela, No, tú no sabes, todo el te equipo diste de cuenta básquet de ahí. Venezuela que iba, entonces yo además me acuerdo que cuando entré, imagínate un equipo de básquet, yo mido 1,56 m, cuando era un avión de aerolíneas argentinas, y entonces entran todo el equipo de básquet de Venezuela y entro yo, y entonces va el piloto, y va y dice, ¿y vos qué sos, la mascota? Qué malo. Qué Entonces bien, qué buen cuento. cuando estoy sentada esperando, o sea, cuando estoy, el que está al lado mío, o sea, despega, suena la canción de la versión de Guns N' Roses, porque es de Bob Dylan, suena la canción y al lado se me sienta como el manager, el coach de Ujú. la selección de Venezuela. Y entonces es un gringo, ¿no? Y yo hablaba inglés del British Council. Él me pregunta, ¿qué vas a hacer en Argentina? Y entonces yo le digo, voy a conocer al escritor que trabaja en mi tesis, porque además a eso fui yo a Argentina. O sea, yo Ok, había trabajado un escritor en mi tesis que se llama Mempo Giardinelli y yo lo iba a ir a conocer. Entonces yo dije, claro. no, voy a ir a conocer al escritor que yo trabajé en mi tesis. Y entonces él me dice, buena suerte, me dice, me gusta la gente que sueña. A todas las personas que sueñan les suceden cosas grandiosas. De Oye, la pero qué nada. bueno. Qué bonito. Bueno, una especie de ángel que te conseguiste en el avión. Sí. Entonces, a partir de ahí, ese playlist que usé para ir a Buenos Aires lo uso siempre, cada vez que voy a... Mira, Karin, gracias por conectarte. Me encantó poder conversar contigo. La verdad, siempre
no sé, eres de esas personas que, no te lo digo porque seas una amiga, sino porque es sabrosísimo conversar y quisiera que fuera mucho más largo, incluso en las clases, todo. Siento que eres como, eres muy sabia, pero no importa por la edad. Además que me gustó mucho todo lo que dijiste de todo lo que es el rol de la mujer en el cine. Y yo creo que es buenísimo que profundices en eso porque también con eso es que hemos crecido, ¿no? Y las películas, las actrices que admiramos o directoras también tienen que influyen en eso allí y por eso uno se vuelve medio loco en distintas edades. Así que Sí, gracias. claro. No, gracias a ti, o sea, siempre es chévere hablar contigo, Tan bella. porque, bueno, hemos compartido también saltos. Sí, claro que sí. Creo que he saltado con ustedes. Gracias, te quiero mucho.